Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. El sistema está manipulado. Los mercados están manipulados. El voto está manipulado. Está claro que la manipulación está por todas partes. Ahora bien, ¿quiénes son los manipuladores? ¿Quién elabora la lista? Y con lista no solo me refiero a la lista de los deplorables que realizan esas manipulaciones, sino también de los que las consienten y aceptan. ¿Quién escribe esas listas? ¿Quizá Stacy? Puede ser. Vamos a preguntárselo. Stacy, ¿eres tú la que escribe esas listas? Yo tengo un nombre en mi lista. ¿De acuerdo? El caso es que todo el mundo en Estados Unidos dice que las elecciones están manipuladas. Hillary afirma que Rusia va a manipular las elecciones, mientras que para Trump, quien va a manipularlas es Hillary, que supuestamente se dedica a amañar las encuestas en todos los estados del país. Ahora bien, los correos electrónicos de Podesta demuestran que Hillary reconoció en privado ante los banqueros que el sistema estaba manipulado y que Bernie Sanders estaba sacando partido de ello, que había que conseguir que dejara de decirlo en público y que se limitara a hacerlo en privado cuando hablara con la élite política y bancaria, que sabe perfectamente de esa manipulación. Sin embargo, aunque el concepto manipulación está fuertemente arraigado en la mente de la población, los ciudadanos siguen yendo a votar. Vamos a contextualizar un poco las cosas desde el punto de vista histórico. Una de las cosas más sorprendentes que revelan los correos electrónicos de Podesta es la siguiente. En el 2008, John Podesta era el responsable del equipo de transición de Obama, el que ayudaba a elegir a los miembros del gabinete. Pero ¿a que no sabes quién elegía a su vez al equipo de transición? Pues nada más y nada menos que el Citigroup. Vamos a echar la vista 2 años atrás, aprovechando que tengo memoria y también acceso a Twitter. Yo antes tenía memoria. Ahora solo tengo redes sociales. En el 2014, Michael Glennon, el que fuera asesor legal del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, del Departamento de Estado y de varios comités del Congreso, o sea, una persona muy bien informada, publicó un libro titulado Seguridad Nacional y Doble Gobierno. Vamos a ver un titular del Boston Globe sobre ese libro, que recordemos fue escrito en el 2014, antes de que le llovieran todos esos palos a Trump por decir que las elecciones están manipuladas. Pueden votar lo que quieran, que el gobierno secreto no va a cambiar. El autor explica que en el 2008 los votantes eligieron a Barack Obama con la esperanza de lograr un cambio, de que creara esa plataforma por las libertades civiles y acabara con todo lo malo que había hecho Bush, como espiar a sus conciudadanos, encerrar a los presos en Guantánamo. Guantánamo. Sin embargo, 6 años después de la elección de Obama como presidente, cuando se publicó el artículo, resulta que las cosas estaban igual que durante el mandato de Bush. De hecho, la guerra de los drones había ido a más. La cárcel de Guantánamo seguía abierta y el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional se había vuelto más agresivo aún. ¿Por qué el rostro que ocupa el despacho Oval ha cambiado, pero las políticas siguen siendo las mismas? Los críticos tienden a centrarse en el propio Obama, un líder que quizá haya adquirido una línea algo más dura con su llegada a la política. Sin embargo, Michael Glennon, experto en ciencias políticas de la Universidad de Tufts, ofrece una respuesta más pesimista. Por mucho que lo hubiera intentado, Obama no podría haber cambiado las políticas en exceso. ¿Y eso por qué? Porque el doble gobierno que hay, por un lado está el gobierno que elige el pueblo, pero luego por el otro existe un segundo gobierno detrás. El término doble gobierno equivale a hablar de un gobierno en la sombra. Sí. O directamente de un nuevo orden mundial. Sí. Está bien, aceptamos ese término de doble gobierno. El término se le ocurrió a él. No se trata de un gobierno en la sombra, ni de los Rothschild, ni siquiera de una camarilla de gobernantes, ni de un nuevo orden mundial. Ahora se llama doble gobierno. Efectivamente, recordemos que Michael Glennon pertenece al propio sistema, por lo que no lo define como algo tan pernicioso. De hecho, considera que los burócratas que forman parte indefinidamente de ese doble gobierno son buena gente. El problema viene desde el punto de vista colectivo. El hecho de que los ciudadanos no puedan cambiar a esos burócratas con su voto le parece una amenaza. Glennon afirma que las autoridades electas acaban actuando como una simple tapadera, que las decisiones de verdad las toma la burocracia. Así pues, podemos decir sin temor a equivocarnos que las elecciones que se celebran cada 4 años no son más que un espectáculo, un circo. Nos creemos que tenemos influencia en los resultados cuando en el fondo no tenemos ninguna, según Glennon, que en teoría sabe de lo que habla. La historia confirma esa teoría del doble gobierno.
En la Edad Media solo había señores feudales y siervos. Posteriormente llegó la Ilustración y la imprenta, que permitió difundir los conocimientos y acabar con el poder de la Iglesia como principal motor de la sociedad y el descontento. Tras ello, llegó la Revolución de Estados Unidos, que dio lugar a un gobierno por y para el pueblo, un concepto innovador que no se había visto jamás anteriormente y que tomaba lo mejor de cada periodo de la historia, como la época de los griegos, la de los romanos, la de dominio francés. Gracias a todo eso surgieron los derechos del hombre y tuvimos toda esa brillantez que caracterizaba a los padres fundadores de Estados Unidos. Con ese concepto de la ciudad en la colina, que se mantuvo durante muchas décadas, probablemente un siglo o más. Lo que pasa es que la corrupción de los europeos contra los que se había rebelado Estados Unidos... ¿Estados Unidos? Eso he dicho, Estados Unidos. A lo que iba. Esa corrupción procedente de Europa empezó poco a poco a asentarse en el país. Fíjate, por ejemplo, que hasta 1913 Estados Unidos no contaba con un banco central, con un equivalente al Banco de Inglaterra, hasta que se creó la Reserva Federal, que se hizo a imagen y semejanza del Banco Central británico. Ese fue el principio del fin. Y ahora, 100 y poco años después, queda demostrado que los banqueros centrales han ganado la partida. Por eso no me sorprende que fueran ellos quienes eligieron a los miembros del gabinete de Obama. De eso precisamente vamos a hablar. Hay quien podría decir que cuando Obama llegó a la presidencia en el 2008, desconocía la existencia de ese doble gobierno, puesto que solamente había sido senador durante una legislatura. Sin embargo, en el caso de Hillary Clinton, los correos electrónicos demuestran que, contrariamente a lo que se dice desde los medios del cinturón industrial, de que es una política normal y pragmática, ella sabe que a las masas ignorantes hay que decirles una cosa y a las élites, a la gente como Lloyd Blankfein, otra, pero en privado. Toda esa élite se burla de los activistas, de aquellos que verdaderamente se preocupan por el voto y que consideran que la papeleta que introducen en la urna puede cambiar el futuro de su país. De hecho, cuando el Boston Globe le pregunta a Michael Glennon en la entrevista que le hizo en el año 2014 si hay alguna forma de acabar con ese doble gobierno, el propio Glennon utiliza un argumento parecido al que acabas de exponer tú. Las ideas de Adam Smith, de la Ilustración y de la economía clásica, según las cuales el descubrimiento de los precios podía determinarse a partir de la avaricia de aquellos que decidían participar en el libre mercado, tuvieron éxito durante un tiempo. El problema es que, ya que hablamos de manipulaciones, el costo de manipular el mercado y el voto se ha desplomado. Por eso, un individuo o una pequeña camarilla de individuos jamás había tenido tan fácil manipular los mercados, el sentido del voto y, por extensión, el sistema. Glennon añade que para cambiar ese sistema manipulado lo que se requiere es conocimiento, no ignorancia ni información asimétrica, que es como nunca debería ser la información. Sin embargo, los correos electrónicos sobre Hillary ponen de manifiesto precisamente esa asimetría de la información, dado que las élites son las únicas que pueden discutir en privado hasta qué punto está manipulado el sistema, sin decírselo a la opinión pública. Vamos a ver qué responde Glennon. El problema fundamental es la ignorancia política que caracteriza a la amplia mayoría del pueblo estadounidense, así como su indiferencia ante la amenaza que emerge de esas instituciones ocultas. De ahí es de donde tiene que salir la energía para llevar a cabo las reformas del pueblo estadounidense, no del gobierno, que es el principal problema. El pueblo tiene que agarrar el toro por los cuernos, una tarea que resulta muy complicada por culpa de la ignorancia, que en muchos aspectos es racional. Informarse y actuar sobre los problemas en los que no podemos influir o sobre políticas que no podemos modificar no es algo que reporte demasiados beneficios. Insisto, esa tesis queda patente en muchas de las conversaciones que ha mantenido Hillary con los banqueros, por ejemplo, con el tema de la fracturación hidráulica. Primero da la vuelta al mundo para decirles a todos los banqueros que está a favor de esa práctica, luego durante la campaña le dice a la opinión pública que no piensa consentirla en Estados Unidos, cuando en sus conversaciones privadas con los banqueros había dicho que los detractores de la fracturación hidráulica deberían buscarse algo mejor con lo que entretenerse. Estamos pasando de la realidad corpórea del ente físico a otra mucho más etérea. Si recuerdas, durante la primera legislatura de Clinton existía lo que se llamaban vigilantes de la deuda.
Unos vendedores de bonos que se dedicaban a comprobar el estado de la economía y que tiraban de los intereses hacia arriba si veían que Bill Clinton tomaba medidas equivocadas. Lo que pasa es que luego llegaron los bancos centrales y se convirtieron en el mercado de deuda en sí, por lo que esos vigilantes ya no existen. Ahora el mercado de divisas está castigando al Reino Unido por su estúpida decisión de abandonar la Unión Europea, y en cuanto alguien intente hacerse con el control de ese mercado, que mueve 5 billones de dólares al día, ya verás cómo la deuda del planeta se vuelve a incrementar exponencialmente. Volviendo al concepto del doble gobierno, de que el voto de los ciudadanos no tiene importancia, Porque está controlado por el doble gobierno. y de que el sistema está manipulado, vamos a ver una nueva filtración de Wikileaks relacionada con los correos electrónicos de Podesta. El titular dice así: la revelación más importante de Wikileaks no trata sobre Hillary Clinton. Veamos qué revelan los correos electrónicos de John Podesta del año 2008 sobre el funcionamiento del poder en el seno del Partido Demócrata. Aunque bueno, como señala Glennon, sucede lo mismo en todos los partidos estadounidenses. El caso es que esos correos electrónicos hacen referencia al actual representante de Comercio de Estados Unidos, Michael Froman, que ahora se dedica a recorrer el mundo para negociar tratados de comercio como el TPP o la ATCI. Pues bien, resulta que en el 2008, o sea, antes de acceder al cargo, Froman era ejecutivo del Citigroup. Vamos a ver un correo electrónico del 6 de octubre, es decir, de un mes antes de que los ciudadanos ejercieran su derecho democrático a decidir sobre el futuro de su país para los siguientes 4 años, y unos 2 meses antes de que el Citigroup recibiera el mayor rescate jamás concedido a un banco en la historia de Estados Unidos. Resulta que Michael Froman, por aquel entonces directivo del Citigroup, le escribió un correo electrónico a John Podesta, responsable del equipo de transición de Obama a la Casa Blanca, es decir, la persona que elegiría a su gabinete, diciéndole quién debía formar parte del gabinete de Obama. Pero hay algo más llamativo aún. Los miembros de gabinete acabaron siendo prácticamente los mismos que los que exigía Froman. Eric Holder para el Departamento de Justicia, Janet Napolitano para el de Seguridad Nacional, Robert Gates para Defensa, Rahm Emanuel como jefe de gabinete, Peter Orszag para la Oficina de Gestión y Presupuestos, Arne Duncan para la Educación, Eric Shinseki para Asuntos de los Veteranos, Kathleen Sebelius para Sanidad y Servicios Humanos, Melody Barnes para el Consejo de Política Interior, etc. Para dirigir el Departamento del Tesoro había 3 nombres en la lista: Robert Rubin, Larry Summers y Timothy Geithner. Vamos, que el Citibank escogió al gabinete. Parece ser que así fue, que lo escogió el Citigroup. Sí. Cabe la posibilidad de que formaran parte de los mismos ámbitos privados de la élite, pero vamos, todo parece indicar que el gabinete lo eligió el Citigroup, como avisó Glennon en el 2014. O sea, que todo el mandato de Barack Obama ha sido una auténtica vergüenza. Lo único que ha hecho ha sido limitarse a elegir para su gabinete a los peores elementos procedentes de la banca. Lo que demuestra eso es que, a pesar de todo el entusiasmo con el que la gente acude a votar, quizá haya algo de cierto en las palabras de Trump cuando dice que las elecciones están manipuladas. Lo que pasa es que no lo están como deja entrever él. El problema es que, como no forma parte del sistema, quizá no logre entender cómo el poder se mantiene a sí mismo. Estoy casi seguro de que, en cuando Hillary sea elegida presidenta, impondrá una serie de restricciones draconianas sobre la libertad de expresión. El problema es que, como hemos visto ya y como demuestran los correos electrónicos, los medios están muy próximos a Podesta. La prensa estadounidense solo se hace eco de los despropósitos que salen de la boca de Trump, que los hay muchos. Sin embargo, del resto no habla. Nadie se atreve a preguntarle al responsable del equipo de transición de Hillary, Ken Salazar, si le han enviado la lista ya y quién figura en ella. La verdad es que al pueblo estadounidense debería interesarle si hay alguien que pretende imponer su propia lista para el gabinete de la futura presidenta. Y en ese caso, saber quién es: Goldman Sachs, JP Morgan, Halliburton, quién sabe. Bien dicho. La manipulación sigue adelante y permanece intacta. En fin, tenemos que pasar a la segunda parte. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de regresar a Nueva York para seguir hablando con el Dr. Michael Hudson, autor de un montón de libros. El último, que saldrá a la venta dentro de una semana, se titula B de Economía Basura. Michael, bienvenido de nuevo. Es un placer, Max. Para la gente que aún no sepa qué regalar en estas Navidades, no se me ocurre mejor regalo para colocar en el árbol que el libro del Dr. Michael Hudson, B de Economía Basura. Harán feliz a mucha gente, también a Papá Noel. En fin, hablemos del libro. Doctor, ¿de qué trata B de Economía Basura?
Pues de todas las cosas que pasa por alto la economía dominante, que son justo de las que habla usted en su programa. Una de ellas es la deuda, que se basa en la teoría del equilibrio, según la cual toda deuda puede saldarse siempre y cuando se bajen los salarios lo suficiente y se vendan los activos públicos necesarios para poder pagar a los tenedores de bonos. La economía dominante, a lo único a lo que se dedica, es a averiguar cómo sacrificar la economía para poder pagar a los acreedores, algo que choca con lo que es, y con lo que ha sido siempre, el funcionamiento real de la economía. Lo que hace el libro es comparar la economía clásica de Adam Smith, John Stuart Mill, etc., con la actual. La idea del libre mercado que defendía la economía clásica era un mercado libre de finanzas depredadoras, terratenientes, abusos económicos e ingresos no merecidos, mientras que la doctrina económica actual sigue los postulados de Milton Friedman. El problema es que mientras que Friedman decía que en economía no hay forma de comer gratis, toda la economía actual se basa justo en ese principio, en cómo conseguir dinero sin incurrir en costo alguno. Sus espectadores lo saben perfectamente. La economía actual deja acampar a sus anchas a Wall Street permitiendo que la estafen. Y los multimillonarios de hoy no se dedican a crear empleo, sino a destruirlo. Así es como se hacen más ricos todavía. Por tanto, existe una evidente contradicción entre los postulados económicos y el funcionamiento de la economía real. Ya que acaba de citar la teoría del equilibrio, me gustaría que nos detuviéramos un momento en el tema. Cuando la situación económica se pone fea, como con esto del Brexit, que ha demostrado ser un craso error, un tremendo fracaso, siempre hay algún experto de la prensa financiera del Reino Unido o Estados Unidos, como Ambrose Evans Pritchard, del Telegraph, que se sacan de la manga eso de la teoría del equilibrio que no se entiende. Escriben cosas del tipo, la teoría del equilibrio establece que bla, bla, bla. Pero eso de poner un signo igual en medio de una serie de absurdeces y llamarlo economía no es más que una forma ingeniosa de enmascarar el fracaso. Como señala usted, hubo un periodo en que la economía estaba diseñada para protegernos de estos charlatanes. El problema es que ahora esos charlatanes se han hecho con el control, ¿no es así? Sí, el equilibrio significa que si se produce un ajuste, el resto tiene que volver a la normalidad. Sin embargo, cualquier matemático sin formación económica se da cuenta de que cuando en la realidad ocurre una anomalía y las cosas se desequilibran, ese desequilibrio va en aumento hasta que estalla una crisis. Steve King, que acude asiduamente a su programa, es un gran matemático y sabe que la economía basura también utiliza matemáticas basura. Todo se basa en la caída de la rentabilidad. Por ejemplo, los libros de texto suelen hacer referencia a la teoría de la utilidad marginal, según la cual, a medida que se consiguen más objetos de una misma clase, cada uno de esos objetos va perdiendo valor. Sin embargo, ya en la antigua Grecia sabían lo que era la adicción a la riqueza. A medida que uno se va haciendo rico, cada vez pretende serlo más. Es decir, justo lo contrario de lo que propugna la teoría de la utilidad marginal. Asimismo, la estadística que emplea la economía basura da por hecho que la explotación y la mano de obra no productiva no existen, que no hay almuerzos gratis, como decíamos. Y encima hay casos como el de Italia, en el que la delincuencia se incluye en los cálculos del Producto Bruto Nacional. De hecho, el país transalpino ya ha empezado a considerarla parte de la productividad y del mercado. Así pues, cuando hablemos de mercado, en realidad podremos estar hablando de desfalcos, robos y todo tipo de delitos. Existe toda una controversia alrededor de lo que significa la producción. Si dejamos que Goldman Sachs y el sector financiero se entrometan en ella, ¿podrá seguir considerándose producción? ¿O será más bien una forma de pago por generar producción en la industria y la mano de obra? Vamos a analizar el ejemplo de Grecia. Imaginemos que un país tiene una deuda equivalente al 100% de su PBI. Pues bien, si el interés de esa deuda es del 5% y el país solo crece al 2%, entonces la diferencia entre el interés y el crecimiento hay que pagársela a los acreedores con otra herramienta que no sea el PBI. Actualmente, Estados Unidos y Europa crecen en torno al 1 o al 2%, mientras que el interés que paga la gente por su hipoteca, sus préstamos corporativos o sus tarjetas de crédito es mucho más elevado, lo que significa que el crecimiento de esas economías va a parar íntegramente al sector financiero, al 1% más privilegiado. La economía ortodoxa, incluso la de Thomas Piketty, con todas sus estadísticas, achaca la riqueza de ese 1% a una riqueza heredada.
cuando en realidad el problema no es que esa riqueza sea heredada, sino que está financiarizada y se destina únicamente a pagar a los bancos, a los inversores inmobiliarios y a las compañías de seguros, a lo que las estadísticas sobre la renta nacional denominan la economía del sector inmobiliario, las finanzas y los seguros. Ahora bien, si elimináramos ese componente económico del PBI, entonces veríamos que las economías de Estados Unidos y Europa no han dejado de encogerse en la última década. Ese crecimiento no es más que un crecimiento ficticio. Lo que pasa es que los medios financieros convencionales no se hacen eco de ello, ya que funcionan casi como si fueran el Departamento de Relaciones Públicas de Wall Street. Yo le he dado muchas vueltas al concepto ese de que si una persona acumula riqueza, el riesgo de acumular más se reduce, y he llegado a la conclusión de que cuando la gente habla de redistribuir la riqueza, a lo que se refiere en realidad es a redistribuir el riesgo. En otras palabras, para los ricos, el costo de acceder al dinero no debería bajar, sino subir. Así sí que restableceríamos un cierto equilibrio en la economía, si es que esa noción existe. Por cierto, permítame que haga una pequeña digresión sobre el tema del pensamiento en la antigua Grecia que he sacado a colación hace un rato. ¿No utilizaba Aristóteles una parábola que decía que tener un olivo está bien, 2 está genial, pero 3 ya es demasiado? Algo así creo recordar, aunque, bueno, no sé si habrá algo de realidad detrás de eso o simplemente lo habré soñado. A mí no me suena que Aristóteles dijera eso. Lo que sí que decía Aristóteles es que cuando la gente se hace rica, se vuelve adicta al dinero y quiere acumular aún más. De hecho, los griegos tenían un término para definirlo: pleonexia, o exceso de codicia. Luego también estaba la ibris, que no solo hace alusión a la arrogancia, sino a una arrogancia que perjudica a los demás. Y la terminología de Aristóteles reconoce que la ibris, la arrogancia y la riqueza implican un perjuicio para el resto, con lo que las connotaciones del término riqueza, aunque algunas son positivas, son mayoritariamente negativas. La riqueza que se origina explotando a los demás y reduciéndolos a la servidumbre no es una riqueza verdadera, sino un ejercicio de polarización económica. Podemos compararlo con una frase célebre que Warren Buffett tomó prestada de Mae West: un exceso de algo bueno puede ser maravilloso. Como vemos, se trata de dos filosofías diametralmente opuestas. En fin, siguiendo con los griegos, usted habla del mito del dios banquero, que es el mito del que más le cuesta desprenderse a la población. Según ese mito, el sector financiero es parte necesaria de la producción y el consumo, cosa con la que usted no está de acuerdo. Lo del dios banquero tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Sí, en el 2008 los bancos dijeron: si quieren salvar la economía, tienen que salvarnos a nosotros. Cuando la realidad es que por aquel entonces la economía tenía dos opciones: o bien salvar a los bancos y a los tenedores de bonos sacrificando a Irlanda, a Grecia y las viviendas de 10 millones de estadounidenses para pagar a los banqueros delincuentes, o bien salvar la economía. Lo que los banqueros querían decir realmente es: nos necesitan para que no cerremos los cajeros automáticos. Vamos a crear una crisis y llevarnos sus medios de pago porque ustedes no cuentan con una alternativa pública. Nos necesitan a nosotros, la banca privada, porque no han establecido una posición segura para estos casos, un banco público que les proporcione esos medios de pago. Por eso les declaramos la guerra y les vamos a mantener como rehenes, y si no nos dan todo lo que queremos y rescatan a los bancos por sus pérdidas provocadas como consecuencia de las hipotecas basura, los préstamos fraudulentos y las estafas con los derivados, entonces bloquearemos la economía. Eso no significa que los bancos hagan falta, sino más bien que nos están apuntando directamente a la cabeza. El gobernador de Minnesota del Partido Demócrata ha declarado que su estado ya no puede pagar Obamacare, lo que hará que el 5% de la población soporte en el 2017 una subida media de su prima íntegra del 60%. ¿Qué pasará después? Pues que la sanidad se volverá cada vez más costosa. Mire, yo era el asesor económico de la candidatura de Dennis Kucinich en las elecciones del 2008 y sabía que Kucinich quería plantearle al Congreso la posibilidad de una opción pública. El problema fue que ni el Comité Ejecutivo del Partido Demócrata, encabezado por Nancy Pelosi, ni el propio Senado le permitieron ni siquiera esbozar la propuesta ante el Congreso. Así pues, el programa Obamacare no fue más que un regalo a las empresas de la industria farmacéutica
que sobornaron a los políticos con enormes cantidades de dinero corrupto para asegurarse de que Obamacare les ayudara a enriquecerse aún más, no solo a ellas, sino también a las aseguradoras y a los accionistas, es decir, al 1% más privilegiado. Al principio de la campaña actual, Trump declaró que la opción pública era la más eficaz y que Bernie Sanders tenía razón. Pero ahora ha dado marcha atrás y de hecho está acusando a Hillary de apoyar esa posibilidad, cosa que no es cierta. Puede estar seguro, Max, de que ninguno de los dos candidatos va a apoyar la opción pública, porque ambos están en manos de las compañías de seguros. Entre los seguros de salud, las empresas del mundo de la sanidad, los bancos y el sector inmobiliario, al trabajador estadounidense no le queda mucho dinero que gastar en bienes y servicios. Por eso la economía se encoge y por eso el empleo disminuye, o mejor dicho, el empleo que se genera es temporal y a tiempo parcial. Nos quedan unos 20 segundos. Según datos oficiales, la deuda estadounidense roza ya los 20 billones de dólares. ¿Tiene esa cifra algún tipo de techo? ¿Es sostenible? Nos quedan 10 segundos. Esa deuda no se puede pagar. Estados Unidos está en la misma situación que Grecia. Hay una norma básica que dice que la deuda que no se puede pagar no se pagará. La pregunta es, ¿cómo tendrá lugar ese impago? ¿A través de ejecuciones hipotecarias o concentración en manos del 1% mediante una reducción del índice de deuda? Tenemos que dejarlo aquí. Doctor Michael Hudson, gracias por haber estado en el programa. Ha sido un placer. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, el Dr. Michael Hudson. Su nuevo libro, titulado B de Economía Basura, saldrá a la venta en Acción de Gracias. Es un regalo estupendo para estas Navidades. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.